Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Nuevamente nos juntamos para un nuevo Ateneo de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Le queremos agradecer junto a Santiago Castro Feijó, a todos los presentes, tanto los que están acá para presentar sus casos como los que están en sus casas escuchándonos. Y la idea es hacer 5 presentaciones. Van a presentar el doctor Eduardo Savolo, Agustina Mena, el doctor Hernán Gras, Carla Jones y el doctor Jean Bruni con la doctora Carolina Gentile, diferentes temáticas de retina, y vamos a tener luego de cada presentación de los casos la discusión. Les queremos agradecer, obviamente, que están acá, y también nos van a poder ver a los que quieran conectarse vía Facebook, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos las pueden mandar vía ese medio, que vamos a tener el chat abierto. Recordarles simplemente, hoy el Ateneo va a durar aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, y el próximo Ateneo va a ser el 12 de agosto mediante, si no hay ninguna modificación. También recordarles, si están todos invitados, acuérdense que vamos a tener el curso anual de SARIP, que va a estar en la web, va a ser vía web, y van a ser los días 16 de septiembre, 23 y 30 del mismo mes. Así que para no dispensarnos en el tiempo, le vamos a dar la entrada al primer expositor, al doctor Eduardo Savolo. Edu, muchas gracias por estar, y adelante con tu caso. Hola, buenas noches a todos. ¿Ahí se ve, Juan? Sí, perfecto. Se ve. Bueno, gracias por la invitación a la SARIP. Y bueno, a mí me dijo Juan y Santiago, me pidió que presente un caso clínico. Y bueno, yo lo que les traje son 5 casos clínicos que comparten una misma lesión histopatológica, y que voy a pasar a describirlos rápidamente. El primer caso se trata de un varón de 19 años, derivado por disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, 20/50. Lo que vemos es una gran exudación a nivel macular. Inmediatamente nos vamos a ver la periferia temporal, donde encontramos una serie de dilataciones vasculares agrupadas con exudación lipídica, como vemos ahí en las imágenes. Y al hacer la RFG vemos cómo exudan, parecen aneurismas en forma de bombita de luz o saculares. Este caso, entonces, lo que vimos en el OCT, se ve una gran acumulación de líquido subretinal e intrarretinal. En el momento del diagnóstico se le realizó el mismo día fotocoagulación de las áreas vasculares anormales con una inyección de antiangiogénicos, que luego se repitió al mes y a los 40 días. Acá vemos las imágenes del láser inmediatamente realizado. Luego de 4 meses de tratamiento, el paciente mejoró su agudeza visual a 20/25, y vemos una mácula totalmente seca, sin exudación. Bueno, el segundo caso es un varón también de 6 años de edad con agudeza visual de 20/400, derivado por leucocoria en su ojo izquierdo, y vemos esta lesión exudativa con gran acumulación de lípidos en la mácula. Ya sabemos que esto es de muy mal pronóstico, por más que se vayan los lípidos. Lo primero que hacemos es ir a ver la periferia temporal en estos casos, y en esa zona vemos grandes dilataciones vasculares telangiectásicas y aneurismáticas en todo el sector temporal periférico. Lo que hacemos en este paciente, acá vemos el OCT, donde vemos una gran desorganización de las capas retinales de la mácula. Le realizamos una ecografía para descartar un retinoblastoma por la edad, y lo que hicimos es, con anestesia general, porque tenía 6 años y el oftalmoscopio binocular indirecto, tratar con fotocoagulación todas las áreas de dilataciones y de vasos anormales en la periferia retinal. A los 2 meses vemos una gran disminución de la exudación de lípidos. Acá vemos las lesiones vasculares cerradas y sin filtración. Y en el post-tratamiento y el pretratamiento vemos la diferencia, pero con muy poca recuperación de agudeza visual. Nuestro tercer caso es un varón que a los 48 años se le diagnosticaron unas dilataciones vasculares periféricas, como vemos en la imagen, en forma de granos de mijo y múltiples. Hoy tiene 63 años, tiene una evolución muy lenta, y lo que tuvimos que hacer es
fotocoagular las lesiones vasculares periféricas para tratar de disminuir esa exudación macular que vemos en las imágenes. Después del tratamiento, vemos cómo se han reabsorbido los lípidos a nivel macular, mejorando el aspecto de su OCT y de su agudeza visual. El cuarto caso que les muestro también es un varón de 43 años, consulta por metamorfopsias 20-30 de disminución de agudeza visual en su ojo derecho, sin patologías oculares ni sistémicas, ninguno de los casos. En este caso, al hacer la RFG, también vemos dilataciones de los vasos temporales a la fovea, con exudación de líquido y lipídica a nivel de esa zona. Acá vemos en el OCT la acumulación de líquido a nivel de las capas retinales y en forma quística. Este paciente se le realizó el diagnóstico y se le realizaron 8 inyecciones de antiangiogénicos, 5 de ranibizumab y las 3 últimas de aflibercept. El paciente iba presentando mejorías con cada inyección, pero se iban acumulando lípidos en el sector temporal de la mácula, y con cada inyección iba mejorando, pero todo el tiempo iba recidivando, hasta que le hicimos 9 inyecciones. Estas son las últimas imágenes, que es parecido a las imágenes iniciales, pero con el agregado de los lípidos en la zona macular. Y el último caso que les quiero mostrar es una mujer de 67 años, derivada por maculopatía, sin patologías oculares ni sistémicas, donde vemos también en estas imágenes, que son después de 3 inyecciones, dilataciones de los vasos temporales a la fovea, con exudación y acumulación también de lípidos y líquido en la zona temporal a la fovea. Acá vemos, este paciente se le colocaron 17 inyecciones desde noviembre del 2018 hasta la fecha. La paciente con cada colocación, con cada inyección iba mejorando su cuadro clínico y visual, pero al cabo de un tiempo empeoraba. La tuve varios meses con Tritanixtem, pero tenía que regresar el tratamiento para atrás. Acá vemos, después de 1 año y medio casi de tratamiento, la recidiva de los quistes intramaculares. Y acá tenemos a la izquierda la OCT de enero del 2021, totalmente seca la mácula, y en febrero nuevamente el líquido y empezar el tratamiento con las inyecciones nuevamente. Bueno, estos 5 casos que les presento comparten lo que se denomina las telangiectasias retinales, que son anomalías vasculares retinales con pérdida de las células del endotelio vascular y los pericitos, engrosamiento de las paredes de los capilares, formación de aneurismas y dilataciones vasculares, causando un aumento de la permeabilidad de los vasos, exudación a los espacios intra y subretinales. Varios reportes implican una deficiencia de una proteína, que es la anorrina, que es una proteína que está involucrada en la vasculogénesis retinal y en la patogénesis de la enfermedad de Coats. Entonces, el objetivo de esta presentación fue traerles 5 casos para describir lo que se denominan las telangiectasias retinales primarias, que la podemos clasificar, como vemos ahí en la imagen, en 3 enfermedades. La enfermedad de Coats, que corresponde a nuestros 2 primeros casos, el aneurisma miliar de Leber, que correspondería al caso del medio, y las telangiectasias idiopáticas justamaculares, o MACTEL-1, que corresponderían a los 2 últimos casos. La enfermedad de Coats, ya sabemos, principalmente en varones, 3 veces más frecuente que en mujeres, primera o segunda década de la vida, generalmente comienza el cuadro con telangiectasias y vasos tortuosos en el sector temporal de la mácula, que van progresando en su exudación y pueden llegar hasta tener una gran exudación subretinal en los estadios finales. Según la clasificación de Shields and Shields, nuestros 2 casos iniciales corresponderían al estadio 2B de la enfermedad de Coats. El aneurisma miliar de Leber también fue descrita hace muchos años, en 1912, como una enfermedad rara, predominantemente en varones, de progresión lenta, generalmente afectando la zona temporal de la retina. Y ya en 1956, Rees describió que podría tratarse como o corresponder a una variante de la enfermedad de Coats, en diferentes estadios evolutivos.
Y con respecto a las MACTEL-1, también se ha descrito como una enfermedad rara, unilateral, predominio en hombres, de las angiectasias de los vasos foveales temporales, que corresponden al plexo vascular retinal profundo, y varios autores también lo han considerado como una variación de la enfermedad de Coats. Bueno, en todos estos casos el objetivo primario es el cierre de la filtración, que lo hemos logrado, en los dos últimos casos no, y bueno, y discutir un poco a ver si están de acuerdo con el diagnóstico que yo he hecho de estos 5 casos, y las preguntas que me quedan es si la cantidad y la localización de las telangiectasias va a hacer que diagnostiquemos una u otra de estas enfermedades, si realmente es la misma enfermedad en distintas etapas evolutivas o en distintas edades. Y una pregunta que quiero hacer al panel es cómo sigo tratando a estos pacientes con MACTEL-1 que no he podido curar y ya tienen un montón de inyecciones. Bueno, eso es lo que les quería traer, y bueno, y me gustaría ver cómo podemos seguir discutiendo este tema. Muchas gracias, Edu. Muy bien. Eleonora Gracias. quería hacer una pregunta. Sí. Te quería preguntar, Edu, el primer caso yo vi un macroaneurisma único en la arcada. ¿Es así como es el caso en realidad o porque vi un solo macroaneurisma? Entonces Ahí la tenés, pregunta mirá. es... ¿Se ve mi pantalla? No, todavía no. estamos... Tienes que compartirlo de nuevo. Entonces, Edu, te quería preguntar dentro de todos estos diagnósticos que nos pusiste, ¿dónde lo pondrías al macroaneurisma cuando es único y aislado? Porque me pareció verlo así, pero por ahí estoy equivocada. ¿Se ve mi pantalla? Ahora sí. No, son varios, mira, Eleonora. Ahí tenés, mira, ahí tenés 1, tenés 3. Bien, ahí está. Ahí tenés, Perfecto. tenés uno temporal a la mácula, tenés otros superiores, en un Perfecto, ahí está. paciente de 19 años, totalmente sano, y yo esto lo que le diagnostiqué es una enfermedad de Coats en un estadio inicial, digamos. Sí, totalmente de acuerdo por el número, por la ubicación, por varón, por Ahí la se edad, ve por la todo. RFG, mirá qué linda que están. Exacto. Gracias. Edu, lo que tenés de bueno es que, a ver, en el COATS generalmente el tratamiento es bastante efectivo. Una vez localizadas las lesiones, le puedes hacer crío, láser, combinado con antiangiogénicos o no, y generalmente funciona. En las MACTEL-1, la literatura te dice que pasa lo que te pasó, rebotan post tratamiento de antiangiogénicos, ¿sí? Porque no cerrás el punto de fuga, digamos, ¿no? Eso no sé hoy qué otro tratamiento puntual habría. En un trabajo que encontré muy interesante, hablaba de que se había estudiado el humor acuoso de los pacientes con MACTEL-1 y se había encontrado, ¿cómo se llama?, factor de crecimiento placentario. Entonces, por ahí sugerían que el aflibercept podría ser de mayor utilidad, ya que inhibía el VEGF-A o el A y el factor de crecimiento placentario. Pero bueno, en mi experiencia personal, a los pacientes primero los traté con ranibizumab, después le hice 3 inyecciones de aflibercept y la verdad que el resultado fue semejante. Todavía los tengo ahí, los inyecto cada vez que puedo, pero la verdad que no sé. Me han propuesto realizarle láser subumbral, láser pulsado subumbral, ¿cómo se llama? Y bueno, estoy en eso, pero la verdad que encontré un solo trabajo con ese tratamiento y que los resultados no fueron tan buenos y que también los pacientes quedaron con cierto grado de atrofia macular. Entonces, bueno, es una enfermedad que no los tengo, no sé cómo seguirlos, ¿viste? Estos pacientes. Eduardo, Me interesaba la opinión del panel. ¿cómo te va, Eduardo? Muy Hola, buenos Mau. casos. Te quería hacer 2 preguntas. Una, ¿qué te orienta a decir esto es más tipo Leber y esta es más tipo Coats? ¿Cómo diferencias una de otra, digamos, más allá de que deben ser de la misma enfermedad, una variante, como vos bien dijiste? Y la otra, respecto del anteúltimo caso, si lo lograste estabilizar o todavía es un paciente que te recidiva y lo tenés que seguir inyectando. Si te referís a los 2 casos de MACTEL, los tengo que seguir inyectando. La señora última ya tiene 17 y la acabo en enero estaba bien y en febrero empeoró y la empecé a inyectar de nuevo. Y el paciente varón
ingeniero químico, súper detallista, investigador del CONICET, se lee todo, sabe más que yo de MacTel, y bueno, y hace ya un año que no se inyecta porque ve que no le da resultado. Y ese es el paciente que estoy en tratativas para ver si le puedo hacer láser subumbral. Con respecto al diagnóstico, bueno, creo que es difícil. Yo creo que el caso del medio es un paciente de mayor edad, de 48 años, hoy tiene 63, tiene múltiples aneurismas chiquitos, juntos, como en racimos, y bueno, y creo que según la descripción de las patologías, el COACH aparece cuando es más joven, en la primera y segunda década de la vida. Por eso las preguntas de decir, ¿estamos bajo una misma enfermedad en distintos estadios evolutivos y distintas edades, o son realmente diferentes? Bien. Bueno, Eduardo, muy linda la presentación. Listo. Sí, Tenemos que vamos seguir nomás con el segundo para el caso. próximo. Perfecto. Felicitaciones. Bueno, gracias. La doctora Agustina Mena nos va a presentar el segundo caso. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Comparto acá pantalla. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerles por la posibilidad de estar presente en esta charla y al servicio de retina del Hospital Alemán, al doctor Iribarren, al doctor Vareiras, al doctor Bar y al doctor Rubin, que me ayudaron con este caso clínico, al cual denominé túnel foveal. Los objetivos de la presentación es, además de comentarles este caso clínico, realizar una discusión con ustedes de la patología subyacente y, si queda tiempo, realizar una breve descripción teórica de la enfermedad. Entonces, se trata de una paciente de sexo femenino, de 40 años de edad, fumadora, que consulta por fotofobia, baja visión y nistagmus, que lo tenía presente desde la primera infancia, que nunca nadie le había dicho con exactitud qué diagnóstico presentaba. Tenía una agudeza visual mejor corregida de 20/100 en ambos ojos, la biomicroscopía no tenía ninguna particularidad y la presión intraocular era de 12 en ambos ojos. En el fondo de ojo presentaba una alteración pigmentaria macular, sin ninguna otra alteración o hallazgo patológico en la periferia y en el polo posterior. Entonces decidimos solicitarle una serie de estudios complementarios. Comenzamos realizándole un OCT, donde se observa una zona hiporreflectiva a nivel foveal, con ausencia de las capas de los fotorreceptores, como si directamente hubiese una ausencia de tejido a nivel foveal, lo cual le da la semejanza con un túnel. La paciente también traía una RFG del año 2013, donde se observa en tiempos tempranos una zona de hiperfluorescencia a nivel foveal, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, que no filtraba en tiempos tardíos, y no le volvimos a solicitar otra. También le pedimos un campo visual, donde se observa una depresión generalizada y un escotoma central y paracentral en ambos ojos. Le pedimos también un test de visión de colores, un test de Farnsworth, donde se observa alterado, sin ninguna alteración colorimétrica específica. Le solicitamos un potencial evocado visual, el cual dio normal, para descartar otros diagnósticos diferenciales, y la paciente traía también un electroretinograma de tipo full field, el cual no demostró ningún hallazgo patológico. Nosotros le pedimos un electroretinograma de tipo multifocal, pero todavía estamos ante la espera de los resultados. Entonces, tenemos una paciente con fotofobia, baja visión y nistagmus, con una agudeza visual de 20/100 en ambos ojos, que presenta una alteración pigmentaria macular en el fondo de ojo, que en el OCT mostraba una ausencia de fotorreceptores, una zona hiporreflectiva foveal, que presentaba un escotoma central y un test de Farnsworth alterado. Entonces, a raíz de todos estos hallazgos oftalmológicos positivos, me gustaría preguntarles a ustedes qué diagnósticos diferenciales se les vienen en mente. Muy lindo caso. Yo el diagnóstico que tendría en mente con este hallazgo sería sobre todo la distrofia de conos. Acá en el chat de Face también estaban sugiriendo una cromatopsia por la ubicación, ¿no? Porque básicamente el hallazgo más importante que tenés bien catalogado es ese sector de conos ausente. Y por otro lado, ese síntoma de la fotofobia que es tan característico de la distrofia de conos, ¿no? No sé qué diagnósticos consideraban ustedes. ¿Retinopatía autoinmune podés tenerlo como algún diagnóstico diferencial?
Sí, pues, obviamente, sí, sí, totalmente. Pasa que lo interesante de esta paciente es que hicimos diagnóstico a partir del OCT. Primero, perdón, disculpen que llegué un poquito tarde. Investigando un poquitito el OCT, intentando describir las características del OCT, es como fuimos arribando al diagnóstico. Y sí, va por el lado de distrofia de conos. Le pusimos, obviamente, desde ya avisamos, no tenemos el diagnóstico genético porque le cuesta un poco a la paciente hacérselo, que sería el diagnóstico definitivo cuando lo podamos tener. Pero bueno, nos orientó al diagnóstico que ahora vamos a ver, no sé si tienen, va por ese lado, pero no sé si tienen alguna otra sugerencia o ya el diagnóstico definitivo que ustedes pensarían. Creo que en el chat ya lo han dicho muy bien. No conozco alguna otra heredodegeneración que presente algo tan característico como esto, y no son tan infrecuentes. Yo como no tengo tantos tampoco, pero debo tener 4 pacientes en los últimos 20 años. Pero bueno, es muy lindo caso, y siempre, viste, ahora la clínica va muy asociada a la genética, pero la genética no es 100% concluyente por sí misma, pero la clínica ahora tampoco, cuando toda la vida estuvimos acostumbrados a que la clínica fuera muy importante. Entonces sí creo que el examen genético es bien importante, pero por ahí en Argentina, hasta donde yo sé, por ahí ustedes me ilustran un poco más, los laboratorios no son 100% concluyentes, entonces uno por ahí necesita gran cantidad de dinero para poder mandar la muestra afuera. Y es bien costoso, y aparte demora entre 6 y 8 meses. Y al fin de cuentas, esto es como autosómico recesivo, digamos. Probablemente va a pasar un par de generaciones hasta que alguien más lo vuelva a tener, y no tenemos una herramienta terapéutica al momento para dársela tampoco. Entonces es como medio costo-beneficio. Los dejo continuar, así no nos pasamos con el tiempo si les... Sí, vamos a repasar un poquito de la enfermedad. Yo la verdad que no he visto tantas, pero nunca había visto con un OCT tan característico. Nunca me había tocado a mí, digamos, a nosotros al hospital con un OCT tan característico. Pero sí, si quieren podemos repasar un poquitito, que la doctora Mena hizo una pequeña reseña de la enfermedad. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Okay. Bueno, un poco ya estuvimos mencionando, nosotros confirmamos que se trata de una cromatopsia en base a los estudios complementarios. Es una enfermedad de tipo autosómica recesiva que afecta a 1 cada 30.000 recién nacidos vivos, y se caracteriza por la tríada de fotofobia marcada, nistagmus y mala agudeza visual. Y en base a la presencia de estos síntomas se lo puede denominar completa cuando están los 3 presentes, generalmente con mala agudeza visual que no supera los 20-200, e incompleta cuando falta alguno de estos síntomas y la agudeza visual generalmente suele ser superior. También la característica mala visión o ausencia de la visión de los colores, la presencia de un escotoma central y como consecuencia de una fijación excéntrica. El diagnóstico se realiza con la mencionada clínica, con los antecedentes familiares, teniendo en cuenta la naturaleza hereditaria de la enfermedad, el fondo de ojos, que a veces puede ser normal, o puede presentar una alteración pigmentaria, como era el caso de nuestra paciente, o una alteración con un afinamiento de la vasculatura retinal. Los estudios complementarios que nos ayudan a guiarnos en el diagnóstico, entre ellos los estudios electrofisiológicos, el OCT y la autofluorescencia, que los voy a mostrar un poco más en detalle a continuación, el campo visual y el test de la visión de los colores. El test genético, como recién mencionábamos, le termina de poner el sello y termina de realizar la confirmación. Los genes más comúnmente afectados son el CNGA3 y el CNGB3, entre un 70 y un 80% de los casos. El resto de las mutaciones genéticas son mucho menos frecuentes. En cuanto a los OCT, se describen principalmente 5 variantes. No son estadios que se dan de forma sucesiva, porque generalmente no tiende a ser una enfermedad progresiva. Puede que el OCT no tenga ninguna disrupción, ninguna alteración de la capa elipsoidea. Puede haber una disrupción de la capa elipsoidea como otro tipo de variante. Puede que haya una ausencia de la misma, o como era en el caso de nuestra paciente también, que haya directamente una zona hiporreflectiva foveal. Y como última y quinta variante, una atrofia de las capas externas de la retina con ausencia de los fotorreceptores. La autofluorescencia también nos puede ayudar, puede que sea normal, puede haber una zona hipofluorescente foveal como consecuencia de la atrofia o de ausencia del epitelio pigmentario, o una zona de hiperautofluorescencia, que sería un estadio previo a la atrofia o la muerte celular. Como recién mencionábamos, no hay un tratamiento específico que sea curativo. Se pueden utilizar lentes de contacto con tinte para tratamiento sintomático, o también anteojos con filtros por la marcada fotofobia que tienen estos pacientes. No olvidar también el consejo genético, teniendo en cuenta que es una enfermedad hereditaria,
Y como recién también un poco mencionábamos, tener en cuenta que están en estudios, no hay un tratamiento curativo, pero se ha demostrado que hay muy buenos resultados en animales en lo que es la terapia génica y que podría tener un futuro prometedor en humanos. Entonces, para concluir, recordemos que la cromatopsia es una enfermedad muy compleja, hereditaria, que el OCT y la autofluorescencia son dos métodos complementarios para el estudio de esta enfermedad, y a pesar de que hoy en día no existe un tratamiento específico que sea curativo, la terapia génica tiene un futuro prometedor. Esta es la Como una bibliografía pregunta que más utilicé. que quisiera Gracias. Sí. hacerle al panel es, ¿qué le dicen a esta paciente? Como, digamos, nosotros obviamente hicimos hincapié, lamentablemente fuma, creo que es de lo peor que puede hacer, pero ¿qué otra cosa le sugerirían a esta paciente a sus 40 años, digamos, para ella personal, si fuera de lo que fuera un consejo genético? ¿Qué le podemos decir para tratar de que se cuide lo mejor posible su mácula? No sé si podemos sumar algo más, si puedo agregar, pero el filtro azul sé que les da un alivio enorme, les cambia la vida. O sea que eso sí, les podemos decir filtro azul puro se llama, eso les da mucho cambio. Excelente. Pedro, ¿vos querías acotar algo? Perdón. Sí, primero felicitar al servicio del Hospital Alemán, espectacular el caso, muy bien presentado. Solo quería hacer una apostilla que obviamente este caso nos orienta a la cuestión genética por la fotofobia, por el nistagmus, pero si ustedes ven en un paciente que los consulta ese OCT con esa ausencia de la capa de receptores de los conos, en un paciente que no tiene estas características de nistagmus o fotofobia, pero ven en un paciente normal, hay que hacer un diagnóstico de maculopatía solar. He visto varias veces justo que solo falta los conos en pacientes que han visto eclipses o con punteros láseres, estos comerciales, hay que tener mucho cuidado. He visto hasta médicos, colegas que vinieron porque un ojo veían menos y tienen exactamente esa misma, que vos creo que vos la describiste como la etapa, la variante 4 de la OCT, digamos que se ve la falta exacto de la fobia. Bueno, obviamente no en este caso, pero si no tiene esto, pensar en una maculopatía solares y típica igual a la imagen. Es verdad, y En la solar, quemadura, al igual que la quemadura por láser, es verdad, que es como el agujero externo de retina. pero en la quemadura por láser te sale más como todo un cuadro inflamatorio, más tipo volcán en la zona central, que es diferente. En la de láser, en la sí solar te falta como que hay un despexilado central muy, muy bien definido. La otra es mucho más borroso, más inflamatorio. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo del Face? Acá preguntan, acá hacen una acotación que el electroretinograma multifocal es muy típico. Bueno, eso estaban ustedes en la espera, por lo que entendimos. Así que, No lo pudo conseguir la paciente, pero sí estamos en la espera. bien, perfecto. Bueno, si no hay nadie más, ninguna acotación, muchísimas gracias por la presentación, muy bueno. Gracias a ustedes. Y Gracias. le vamos a dar la entrada al doctor Hernán Gras. Hernán. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Perfecto. Muchas gracias por la invitación para poder presentar este caso. Realmente, con lo que venimos y a donde me voy a meter, me parece que voy a quedar como un sanguinario, pero bueno, es lo que traje. Es un caso del Hospital Central donde yo trabajo. Este caso lo hicimos con una residente que se llama Irina Abraham. Sí, seguite, por favor. Ahora sí, detenete acá, Santiago. Básicamente vamos a hablar de un caso de trauma de un chico de 16 años que se lastima el ojo con una onda, se le rompe la onda cuando está tirando, se le rompe una pata de la onda y le pega en el ojo, y lo cual le genera una rotura en la córnea, tipo como un estallido ocular corneal, de limbo a limbo, con pérdida de iris cristalino, pedazos de catarata traumática y desprendimiento de retina. Básicamente, lo primero que se hace es una reparación primaria, se cierra el ojo, y en un segundo término vamos a ver 2 cirugías más, que son, la segunda cirugía hicimos un triple procedimiento, sacamos la córnea que estaba muy lastimada para poder hacer una vitrectomía, pusimos una queratoprótesis de Eckhart, resolvimos el desprendimiento de retina, hicimos la insectomía, limpiamos todo bien, aceite de siliconas y córnea donante. Y la segunda cirugía que vamos a ver es la extracción de aceite y una colocación de lente intraocular con la técnica de Yamani. Ahora sí, Santiago.
Esa es la herida corneal y penetrante que tenía al inicio del tratamiento. La reparación quirúrgica primaria queda así, con la córnea bastante lastimada como para poder realizar un procedimiento de vitrectomía. Entonces decidimos pedir una córnea. La primera parte de la cirugía de la extracción de córnea, que se hace con tijera, es muy rápida y no se ve bien. Básicamente esta es la parte de la queratoprótesis y la realización de la cirugía de vitrectomía para resolver el desprendimiento de retina. Decidimos poner aceite de siliconas porque el gas se lleva bastante mal con la córnea donante. Esa es la parte del procedimiento que sacamos la queratoprótesis y ponemos la córnea donante. El chico, recordemos que tiene 16 años y época de pandemia, muy difícil de meter al quirófano, hacer procedimientos en el hospital público. Por eso en algún punto decidimos hacer todo en 2 cirugías, resolver todo el problema. Esa fue la foto de un mes después de la cirugía, donde el desprendimiento de retina estaba resuelto. Y la tercera cirugía que hacemos es extracción de aceite con unas membranitas maculares que se habían generado, correspondiente a la edad del paciente, y le colocamos una lente de 3 piezas con la técnica de Yamane, que bueno, nos pareció que con la faquia y con la severidad del caso meritaba intentar resolverlo lo más brevemente posible, sin realizarle demasiadas intervenciones. Es una técnica que hacemos bastante en el hospital público. Realmente he probado el lente de Carnevale y me gusta mucho, realmente es mucho más simple. Esto en algún punto a mí, esta técnica que hacemos bastante, porque en el hospital es el lente con el que contamos, sí me parece un poquito un equilibrismo que hay que hacer para ponerle, para hacerlo y para que quede bien. Ese es el postoperatorio después de un mes, está viendo el paciente 1/10 actualmente. Y bueno, con posibilidades de sacar puntos y de mejorar la córnea y que mejore su agudeza visual. Ese es el caso que bueno, creo que se puede prestar un poquito a discusión. Me parece bastante interesante. Bien. Muy bueno el caso. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Dale, Pedrito. Hernán, felicitaciones. Cada vez que veo tu cirugía, impresionante. Gran cirujano, además de gran amigo. Te quiero hacer una pregunta, dos, pero una. ¿Qué tiempo pasó entre cada cirugía? Entre la reparación primaria, entre el procedimiento de la córnea y la vitrectomía, y luego la extracción de aceite y la colocación del lente. Una. Reparación primaria, 1 mes primera cirugía, 1 mes segunda cirugía. 1 mes esperaste entre la primera y el córnea. Lo que tardamos es lo que tardó en inscribirse para que llegara la córnea, lo que tardó el papelerío ese, entre 20 días y 1 mes. Pero y 17 años tiene el paciente, 18. 16, sí. Mirá qué bueno, no tenía tanta PBR, quedó bárbaro, quedó bárbaro. Muy bien resuelto, muy bien, por eso me encantó, sí. No le puse banda tampoco, viste, yo soy muy amante de la banda, pero en estos casos no eso te iba a preguntar, el tema de la banda, sí. No puse nada, no, por eso aceite de una, a mí tampoco me gusta poner aceite, pero el gas con el endotelio no es muy amigo, prefería que poner aceite, que se quedara el aceite por detrás, si bien tampoco tenía mucho iris, el aceite corría el riesgo que se viniera para adelante, creo que tomé ese riesgo, y bueno, y por ¿Qué aceite, Hernán? Bien. ¿Cómo? ¿Qué aceite usaste? No, este es aceite del hospital, es un aceite de Mills en Tistoque, es muy sencillo, lo más normalito, no hay ninguna cosa rara. Acá vos aclaraste un poquito que iris no te quedaba, estaban preguntando también eso, cómo hacías el aceite, está atravesado, o sea, el lente solo como diafragma seguramente no te funciona, o te funciona realmente. Una llamada es como un diafragma. No, el aceite salió, el paciente está sin aceite hoy, solo Yamane tienen. Perfecto. Pusiste el lente cuando sacaste el aceite, ¿no? Claro, la tercera cirugía es extracción de aceite y Yamane. Bien, en el mismo acto, que por ahí puede ser discutido también eso, ¿viste? Por ahí te podés tomar un tiempo para hacerlo, pero hospital público, pandemia, chico de 16 años, dormirlo no es fácil. ¿Qué lente, una cuestión más técnica, qué lente usaste y qué agujas? Siempre uso el lente, el MA60, le corto la patita como me enseñaste vos, creo. Y una aguja 27G como me enseñaste vos también, Pedro. No.
Escúchame, y Iris, que también hubo una pregunta, no te quedó mucho, ¿no? O sea, en el No, primer Iris, momento cuando voy a tenías poner la foto, aceite, pero Iris debe haber 5 horas de Iris, 6 horas de Iris, no más. bien. Hernán, muy bueno el caso. Te hago una pregunta. En el postquirúrgico, cuando el paciente tenía aceite, como no tenía buen iris, ¿la cámara se mantuvo formada o te vino aceite? Nada, impecable, posición boca abajo, ponerle entre 5 y 7 días, intentando zafar de eso, y zafé de eso todo el tiempo, hasta los 30 días que le saqué el aceite. Buenísimo. Zafé, creo que sí, alguno me diría, le hubiera puesto unas suturas para contraer aceite atrás, algo que nunca he hecho y no sé si funciona. Realmente tuve un poco de suerte, creo. ¿En la Eso. cirugía le dejaste viscoelástico o aire en cámara anterior como para evitar que te venga mientras lo ponías? O, bueno, Mirá, por el intercambio, ¿no? Pero lleno de aceite el ojo y el cirujano en el segmento de córnea hace el procedimiento, después lleno full el ojo antes de terminar, saco trócares, pongo punto y punto, queda el ojo full aceite. Con Hago una respecto a eso pregunta, de no las se suturas, queja. perdón. Con Perdón. respecto a eso de las suturas que decías, yo alguna vez las hice 2 veces, hacerle una especie de pseudodiafragma y no me funcionó bien. No sé si fue el caso, fui yo, pero la verdad no fue una buena Yo experiencia. nunca lo he En hecho, los te lo textos comento dicen que porque funcionan está con descrito, pero poco. yo me la jugué así. Igual no es el primer paciente que le ponemos aceite con poco iris, cero cristalino, o sea, muchas veces funciona y nos va bien, ¿no? Aparte, básicamente le puse aceite por la edad y porque sabía que el gas me podía lastimar la córnea, quería proteger la córnea, el aceite se lo hubiera dejado 8 días, 10 días y se lo hubiera sacado, te lo digo, no me preocupaba el aceite. El aceite se lo podía sacar al 7º día si tenía ganas. Si se veía que se complicaba con el aceite, se lo sacaba al 7º día y le dejaba aire, ponele. Bien, los tiempos los volverías a tener, o sea, ponerle un mes entre colocación e extracción de aceite, lo volverías a hacer así, digamos. Sí. El chico era de Malargüe, 400 kilómetros de Mendoza encima. Así que sí, lo volvería a hacer así. Creo que si me hubiera demorado un mes más no pasaba nada tampoco, porque nunca hizo presión, se mantuvo precioso. Perfecto. Qué bueno, Hernán. ¿Alguna otra pregunta? El tema es que, claro, por ahí el desprendimiento de retina no era tan complejo, porque un desprendimiento de retina más complejo o traumático, esto es un caos. No era complejo. Una rotura nasal, claro. perfluoro, láser, Bueno. aceite, posición. No era nada complejo. No tenía PVR. Bueno. Cuando saqué el aceite, sí, ahí se ve que saco unas membranitas de al lado del disco, alrededor del disco, que se generaron en ese mes, pero no mucho más. No, he tenido mucha suerte. Por supuesto, mucho corticoide. Yo le pongo a estos pacientes así jóvenes, le pongo una triamcinolona completa al final de la cirugía. A veces me animo hasta a darle oral, viste, así esas PVR que no sabés que se te van a venir. Y con estos chicos jóvenes que, bueno... ¿Triamcinolona intravítrea? ¿Dentro del No, aceite? para volvar, para antes de terminar, tipo, sí, para volvar, 40 miligramos. Creo que algo hace, ¿viste? Creo que algo desinflama, no te voy a nombrar. Todo antiinflamatorio o te va a cumplir una función, sobre todo en los chicos que tienen un componente inflamatorio bastante poco dominable, así que cualquier ayuda es suma. Acá preguntan en el Face con respecto a la córnea si te dijeron algo por el aceite, los especialistas de corneólogos, digamos. Mirá, medio que sabíamos que el gas nos iba a ir mal, por eso decidimos aceite y no hubo ningún problema. La verdad, como te digo, si hubiera tocado el endotelio, encima la córnea que recibimos era un chico de 22 años, que te da como más ganas de cuidarla, ¿viste? O sea que, nada, como te digo, si hubiera tocado la córnea, creo que a los 7 días le hubiera sacado todo. Hernán, ¿por qué elegiste aceite si lo ibas a sacar al mes? Porque en general yo lo saco a ponerle los 6 u 8 si quiero bajar el porcentaje de PVR que me espero en el paciente. ¿Vos lo elegiste por la posición de las roturas? ¿Por qué? Porque creo que no era ni siquiera para aceite. Yo no le quería dejar gas para que el gas no tocara el endotelio. El endotelio sufre mucho con el gas, aire, sufre mucho. Y con el aceite puede bancársela un poco más, como ya sabemos todos que se la banca. Más con un chico de 16 años. Entiendo, o sea, no por el DR, sino para no ponerle gas. Listo. Básicamente para no ponerle gas, ni dejarlo ni aire. Chicos. Y básicamente para Gracias. eso, para tener un taponador por unos días sin generar ningún disturbio en la córnea. Perfecto. Bueno, en honor del tiempo, damos paso al siguiente caso, Hernán. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, la doctora Carla Jones.
nos va a presentar su caso. Carla. Ahí está, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme presentar este caso. Se trata de un paciente que llegó a modo de interconsulta al servicio de retina. Era un paciente de 53 años de sexo masculino, que el motivo de consulta inicial era que por momentos veía nublado del ojo izquierdo. El cuadro había empezado más o menos hacía 2 meses, lo notaba más en oscuridad, a la dificultad visual, y desaparecía con buena luz, y a veces se acompañaba de destellos. Como antecedente personal, era un paciente que tenía discromatopsia, era sano, y la derivación era por neurooftalmología, donde ya le habían descartado una neuritis óptica para seguir con retina, pensando en quizás en una distrofia de retina. Al examen clínico, el paciente al momento de nuestra consulta presentaba en el ojo derecho una visión de 9 décimas y en el ojo izquierdo de 3 décimas. Era un paciente miope de -2 aproximadamente en ambos ojos. Tenía una motilidad conservada pero dolorosa del ojo izquierdo. La visión cromática, como ya sabíamos, estaba alterada en ambos ojos, pero el ojo derecho mejoraba con vidrio rojo, a diferencia del ojo izquierdo que no mejoraba nada. Presentaba un defecto pupilar referente relativo en el ojo izquierdo, y en la biomicroscopía no se veía nada, no tenía ni una célula, estaba todo normal. Y lo único que llamaba la atención un poco era el fondo de ojo, porque en el ojo izquierdo se veía como una retina más atigrada, que acá se puede ver un poquito más en detalle. El paciente presentaba 2 campos visuales, uno al inicio, cuando empezó con neurooftalmología, y otro en el momento de nuestra consulta. El ojo derecho, la verdad es que no tenía mucho cambio en el campo visual y en su visión, estaba todo bastante bien, relativamente bien, pero en el ojo izquierdo había pasado, bueno, de 9 décimas a 3 décimas, y había empezado como con una disminución generalizada de la sensibilidad, y ya cuando consultó con nosotros ya presentaba algunos escotomas paracentrales. El OCT en el ojo derecho era normal, acá se ve un poco más en detalle, y en el ojo izquierdo presentaba esta irregularidad del EPR, estas ondulaciones, como con un engrosamiento del mismo, compatible como con las lesiones que veíamos en el fondo del ojo. Ahí se ve más en detalle. Tenía una autofluorescencia, el ojo derecho estaba normal, y en el ojo izquierdo veíamos todo este patrón hiperautofluorescente, que se veía en todo polo posterior, hasta Ecuador incluso. Bueno, básicamente esa era la autofluorescencia. La angiografía con fluoresceína en el ojo derecho estaba normal, no se veía ningún signo de exudación, vasculitis, nada raro, pero en el ojo izquierdo presentaba esta hiperfluorescencia que comenzaba, digamos, seguía todo el patrón de la fluorescencia coroidea. Con eso te das cuenta, digamos, que era un defecto ventana del epitelio pigmentario. No había tampoco nada de exudación, a nivel periférico tampoco se veía ningún tipo de vasculitis ni nada, solamente se veían estos pequeños puntitos hipofluorescentes, que están por acá, no sé si se ven porque son pequeñitos. El paciente venía con una resonancia y una angioresonancia de cerebro y órbita con y sin contraste, que eran normales. Se le hizo un potencial evocado y un electroretinograma, donde se vio una disfunción de la vía óptica a nivel prequiasmático y retinal en ambos ojos, pero más severo en el izquierdo. Acá tenemos el potencial evocado, donde se ve más que nada la disminución de la P100 en el ojo izquierdo, y el electroretinograma, donde directamente no se podía diferenciar la onda AB. Lo primero, bueno, que se iba a descartar es la cuestión de la distrofia de retina. Lo más parecido, capaz clínica o en imágenes, en realidad, era la distrofia en patrón, donde la autofluorescencia puede ser bastante similar, y la visión de lo que es el fondo de ojo, también se ve una irregularidad en el epitelio pigmentario, pero este tipo de distrofia generalmente se da de manera bilateral y simétrica. Generalmente hay antecedentes familiares, por supuesto que existen excepciones que no se dan de esta manera, pero la mayoría de estas dan pocos síntomas y el electroretinograma suele ser normal, cosa que nuestro paciente estaba totalmente alterado. Por esto decidimos hacer una interconsulta con uveitis, con el doctor Goodman, en un nuevo interrogatorio. El paciente refirió un episodio febril inespecífico meses previos a los síntomas, sin ningún otro síntoma acompañante a nivel sistémico, y seguía viendo, pero ahora ya todo el tiempo, como empañado con el ojo izquierdo. No tenía ningún cambio en la biomicroscopía, el fondo de ojo estaba prácticamente igual,
y pedimos un laboratorio con serología para enfermedades infecciosas y autoinmunes, y también interconsulta con reumatología, neurología y clínica para ver si nos estábamos saltando algo a nivel sistémico. Todo eso dio normal. A todo esto pasó, digamos, 4 meses hasta que el paciente volvió, entre que se hizo todo lo sistémico. Había tenido una mejoría transitoria de la visión, según lo que refería él, pero luego volvió a bajar. En ese momento la visión estaba más o menos en 4 décimas, y ahora ya el paciente tenía puntadas intermitentes, no era solamente con el movimiento ocular que le molestaba el ojito. En este caso, en el ojo derecho se empezó a ver todo como un moteado blanco, con una leve atenuación vascular y acúmulos de pigmento en periferia. Y y en el ojo izquierdo como que se acentuó la alteración del epitelio pigmentario. Acá en el ojo derecho se ve esto que les comentaba, como ese patrón moteado en el fondo de ojo y el acúmulo de pigmento que se veía en periferia. Y en el ojo izquierdo veíamos toda esa alteración del EPR, con una alteración, digamos, de lo que era el brillo macular, de la mácula, y todas estas lesiones en periferia, estos acúmulos de pigmento. El OCT en el ojo derecho permanecía bastante bien, se veía normal, y en el ojo izquierdo continuábamos con todo ese patrón del EPR con esas ondulaciones. Pero lo más preocupante era el campo visual. En el ojo derecho comenzamos a ver que empezaba a haber una disminución de la sensibilidad periférica del mismo, y el ojo izquierdo, el campo visual había empeorado notablemente. Entonces ya empezamos a pensar en otro tipo de diagnóstico. Se nos ocurrió una retinopatía autoinmune o un linfoma. En cuanto a la retinopatía autoinmune, lo que nos hizo pensar en esto es la clínica. Esta se caracteriza por una pérdida visual inexplicable, central y periférica, se acompaña de efectos en el campo visual, hay una disfunción de los fotorreceptores que se traduce en un electroretinograma alterado. Esta enfermedad se basa, básicamente lo que sucede es que se forman anticuerpos en contra de antígenos retinianos, que puede darse en un contexto de un cáncer o no, o sea, puede darse en un contexto paraneoplásico o no. Y dentro de lo paraneoplásico tenemos principalmente el CAR, que es la relacionada al cáncer, o el MAR, que es el relacionado al melanoma. El CAR puede darse principalmente por cánceres de pulmón, de células pequeñas, pero también por cáncer ginecológico, por hematológicos, por linfoma, por cáncer de próstata, etc. Al fondo de ojo lo que vemos en este cuadro es una atenuación vascular, una atrofia de retina con o sin cambios pigmentarios, se acompaña de parálisis del nervio óptico generalmente, y hay una ausencia de células inflamatorias. En algunas cosas coincide con nuestro cuadro, pero si vemos la autofluorescencia, no es muy parecida, y en el OCT lo que se ve más que nada es una alteración no tanto de la línea del EPR, sino de la zona elipsoide y los fotorreceptores. Y en cuanto al linfoma, sabemos que es más frecuente a partir de la 6ª década, y por lo general es bilateral, pero puede darse de manera asimétrica. Se genera una infiltración subretiniana por debajo del EPR, parecido a lo que tenía nuestro paciente, genera un defecto ventana, pero por lo general sabemos que genera este cuadro de enmascaramiento, por lo general se confunde con una uveitis, donde se encuentran muchas veces iritis, vitreitis, vasculitis, infiltrados de aspecto cremoso, pero generalmente de diversos tamaños, no un patrón tan uniforme como tenía nuestro paciente. Si buscamos imágenes del linfoma, generalmente estas son las que nos aparecen, y nuestro paciente no tenía nada de esto. Y también, como sabemos, el linfoma ocular generalmente se puede acompañar, puede aparecer el linfoma del sistema nervioso central, y nuestro paciente tenía una resonancia normal. En los momentos que estuvo, digamos, con reumatología, neurología, también le habían hecho una punción lumbar, le habían hecho exámenes neurológicos, nunca se encontró nada. Y también existe el linfoma coroideo, que aunque es menos frecuente, tampoco la coroide se veía como la de nuestro paciente. Entonces, básicamente no sabíamos qué hacer porque el paciente iba empeorando. Decidimos pedirle anticuerpos antirretinianos. Los más frecuentes que se pueden conseguir es el anti-alfa-enolasa y el antirrecoverina, y comenzamos con deltisona B 60 miligramos por día. La realidad es que el paciente no tuvo ninguna mejoría con la deltisona, notaba bastantes mosquitas, miodesopsias y destellos en el ojo izquierdo, y se estaba hablando con el reumatólogo, se estaba considerando inmunomodular al paciente,
cuando de repente el paciente sufre una pérdida de conciencia, de desorientación y mareos, se interna con una sospecha de vasculitis cerebral, estaba muy psíquico, le solicitan una nueva punción lumbar y ahí en la citometría de flujo detectan una población de linfocitos B, y al paciente le terminan haciendo una resonancia con espectroscopía, que lo que hace básicamente es ver el metabolismo cerebral, y gracias a eso pudieron, digamos, vieron unas anomalías que se condicen con algunos tipos de tumores anaplásicos, y gracias a eso se le hizo una biopsia cerebral, y el paciente tenía un linfoma de células B. Lamentablemente el paciente comienza la quimioterapia, hace un shock séptico y fallece. Y todo esto sucedió en menos de un año, entre 9 y 10 meses. Entonces, básicamente la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué les parece si de un principio hubiesen pensado en un linfoma? Quizás la presentación no es la más típica que uno lee o ve en los libros, y bueno, y después hizo su aparición, digamos, en el sistema nervioso central, o bien se trató de un fenómeno autoinmune, un CAR, secundario a el linfoma que estaba desarrollando el paciente en el sistema nervioso central. Se sabe que los CAR pueden incluso darse antes de que aparezca el tumor primario. Entonces, estas son unas fotos comparativas de cómo fue la evolución del paciente en esos 8 o 9 meses que sucedió todo esto. Así que bueno, me gustaría saber su opinión. Muy bueno el caso, Carla, muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algún dato, pregunta, duda? U otro diagnóstico diferencial, obviamente que lo acorté porque fue casi un año donde se pensaron varias cosas y se fueron descartando a medida que se iban dando los síntomas del paciente y los signos, pero bueno, no sé qué es lo que opinan. El caso es tremendo y cómo termina, obviamente es peor. ¿Cuánto tardaron en consultar a uveitis? 4 meses. Creo que eran 4 meses, sí, entre que, bueno, pasa que como en un principio se pensaba por el dolor ocular al movimiento, la visión cromática alterada y todo, se pensó que era algo de neuro, pero bueno, no. También el paciente por ahí tardó un poco en consulta, como que desaparecía, digamos, entre una consulta y otra, y los anticuerpos nunca llegamos a tener el resultado porque fue todo este desenlace del paciente, entonces siempre nos quedamos con la duda si era un CAR o siempre fue un linfoma que quizás no hizo toda la manifestación in vitro o pseudoinflamatoria que uno espera ver. El linfoma, cuando vos mostrás la angiografía, esas imágenes hiperfluorescentes, puntuales y hipo, eso a veces, si mal no me acuerdo, el linfoma te lo daba, ¿sí? Quizás no tan poco, con tan poco sintomatología y tan poco el vitrio tomado, pero ese patrón angiográfico aparecía en los linfomas, si mal no recuerdo. Sí, yo este paciente lo vi hace aproximadamente 3 años y consulté hasta el día de hoy cuánto libro se me aparece adelante, busco imágenes similares y nunca encontré una imagen así, tan así. Sí se ve como sectorizados o se ve como más como en masa. Este paciente no tenía ninguna imagen en masa, el espesor era uniforme, el coroides, en retina. Por eso también la incertidumbre de qué era lo que tenía. Sí. Voy a decir, bueno, ¿por qué si no hicieron una biopsia o algo así? Pero no tenía ni una célula vítrea, como para pensar, sabe que los corticoides son linfolíticos quizás, pero tardamos como 7 meses en darle los corticoides, y en todo ese tiempo nunca generó una célula inflamatoria, una célula, digamos, perdón, no inflamatoria o del linfoma, digamos, ni nada. Entonces, como el CAR también está descrito secundario por ahí no es lo más frecuente ni lo más típico, pero si buscas en los libros existe también. Así que bueno, no sé si... sí, acá están opinando en el chat que también podía ser. Sí, están opinando que puede ser otro, sí, bueno, dentro de los 2 diagnósticos que vos pusiste, ¿no? Un linfoma. En todo eso pasamos, bueno, por una cuestión de tiempo, obviamente me fui a los últimos 2, pero en el medio fuimos descartando hasta, por el tema de la fiebre, en ese momento estaba full el tema del dengue, el chikungunya, todo, o sea,
todo serología para todo se le pidió, el paciente se lo cultivó, pobre, pasó por un montón de estudios y todo le daba normal hasta que de repente a último momento todo como que empeoró, la quimioterapia hizo el shock y falleció muy rápido. Inflamación vítrea no te mostró hasta los últimos momentos, digamos. No, nunca. 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 Nunca, y Perfecto. lo veíamos, no solamente obviamente lo veía yo con mi corta quizás experiencia, pero lo veíamos con el doctor Goodman, lo vimos varios profesionales, excelentes profesionales, y nadie le encontraba nada más de lo que se veía acá. Y acá están acotando a ver si ecografía, algo... La habíamos hecho, pero lamentablemente no tengo la imagen. Eran impresas y se me extravió, pero puse, digamos, guardé lo que era patológico, digamos, y era todas estas imágenes que mostré. Bien. Pero no Acá está tenía un pensamiento. el doctor Woodman quiere acotar algo y cerramos el caso, así le damos paso al último. Si no molesto, doctor Portalesi. Por favor, nunca. No, la verdad que fue un caso muy difícil. No, una de las cosas que quiero acotar es que lamentablemente este paciente fue en interconsulta con otro especialista, donde sugirieron que no habíamos hecho los suficientes estudios complementarios para diagnosticar el linfoma con prematuridad, que significaban una vitrectomía, ¿sí? Hacer una vitrectomía en un paciente de estas características con un vitrio absolutamente sano no tiene ningún sentido. Ya es difícil encontrar células atípicas en un linfoma con patología vítrea, con un vitrio enfermo. Así que hacer una vitrectomía diagnóstica en un presunto linfoma, cuando el vitrio es absolutamente normal, no tiene ningún sentido. Prácticamente eso no tiene ningún sentido, y bueno, a veces opiniones de colegas pueden generar conflictos, como terminó generando un poquito el conflicto con la familia de este paciente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que si no hay ninguna duda o alguna acotación más, muchísimas gracias, Carla. Doctor Goodman también. Pasamos al próximo, muy buen caso. Si les parece, doctor Giambruni y la doctora Gentile. Hola, buenas noches a todos. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, esperen que minimizo esto. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de exponer acá en la SARIB. Muchas gracias también, este es un caso que lo vimos con el doctor Giambruni, lo tratamos en conjunto. Este es un paciente de sexo masculino que fue derivado por una lesión sólida compatible con melanoma coroideo en su ojo izquierdo. El paciente era oriundo de la provincia de Buenos Aires. Había realizado una vitrectomía con un explante, también por DR, 3 meses previos a la consulta. Fue operado de FA con el ojo izquierdo y también tuvo un trauma en ese mismo ojo. Este es el fondo de ojos, en su ojo derecho no se veía nada en especial, solo una pequeña lesión pigmentada acá, y en el ojo izquierdo, el polo posterior no aparecía grandes cosas, y acá está la lesión pigmentada que queríamos mostrarles, es temporal a la mácula, marrón verdosa, y si bien tenía algunas zonas, algunas alteraciones de alteración del epitelio pigmentario y también suprayacentes. Tenía escaso líquido subretinal. Esta es la ecografía inicial, el día que lo recibimos. Es una lesión en forma de domo, ¿sí? La reflectividad, este es un modo estandarizado, vemos que es una reflectividad baja. Tenía escaso líquido subretinal, como podemos ver acá en la ecografía, y no era una lesión muy elevada, era aproximadamente entre 9 por 3 milímetros. Decimos que se le colocó una placa de braquiterapia en ese ojo, temporal a la mácula. Siempre cuando hacemos la placa, bueno, corroboramos más allá de la transiluminación con ecografía intraoperatoria, como podemos ver aquí para evaluar los márgenes de seguridad oncológicos, digamos, bordando el tumor. Y digamos, lo importante a tener en cuenta en esta cirugía fue que, recuerden que tenía un explante por una cirugía previa, digamos, relativamente reciente. Entonces, bueno, para colocar la placa en forma correcta, más allá de desinsertar el músculo, el recto lateral, sacamos el explante que estaba a 360 grados. Este es uno de los controles a los 3 meses. Fíjense, la lesión está un poco más chica, pero había disminuido digamos, la agudeza visual.
el espesor era de 2 milímetros y se observaba un desprendimiento de retina. Lamentablemente ese día vino en el día y se volvió a ir, comenzaba la pandemia, pasó mucho tiempo después de que lo volviéramos a ver, que lo vimos en octubre, respetando la misma huesa visual, la lesión seguía, digamos, 2 milímetros, la reflectividad había aumentado, estos son los cambios que se van evaluando post radioterapia, pero la presión aumentó, estaba en 38, si bien no tenía dolor. Bueno, recordemos que la retinopatía por radiación es una vasculopatía oclusiva, generalmente es una complicación secundaria de la braquiterapia. Depende, sobre todo a nivel tumoral, depende de la localización posterior y obviamente del tamaño, ¿sí? Y los factores de riesgo propios o inherentes al paciente es si tiene diabetes o hipertensión, bueno, algún tratamiento previo o una zona extensa tratada, es decir, si por ejemplo si es una lesión con más diámetro que espesor. Hay muchas publicaciones al respecto, muchas de ellas son retrospectivas, pero sobre todo últimamente hay varias prospectivas muy interesantes sobre la aplicación desde antiangiogénicos, también transilonona, se habla de fotocoagulación periférica o digamos más sectorial o si no general, y en algunos casos, bueno, se llega a hacer incluso una vitrectomía, ¿sí? Hay varias publicaciones, no es el objetivo de esta charla, pero bueno, hay muchos tratamientos para poder ofrecer al paciente. Y bueno, ahora los dejo con Juan, que va a continuar con el caso y lo que realizamos. Perfecto, yo comparto ahora mi pantalla, es excelente. Ya lo tengo ahí, muy bien. Bueno, entonces, hasta este momento nos encontrábamos cuando Carolina me interconsulta este caso. Ahí se ve bien y me escuchan, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces cuando Carolina me interconsulta este caso, nos encontrábamos ante un paciente que tenía un desprendimiento de retina, tenía un melanoma tratado, ya curado con una placa, tenía muy mala visión, y tenía un glaucoma neovascular. Entonces, ante este caso, dijimos, bueno, ¿qué alternativas de tratamiento tenemos? Una de las alternativas que nos planteamos eran los antiangiogénicos más panfotocoagulación, pero esta alternativa hubiese sido válida si el paciente no hubiese tenido el desprendimiento de retina, porque uno podría haber comenzado con antiangiogénicos y después una panfotocoagulación para tratar el glaucoma neovascular. Otra alternativa de tratamiento que nos propusimos fue directamente la enucleación, y después también nos propusimos como alternativa quirúrgica una cirugía vitreoretinal con drenaje interno, endopanfotocoagulación y antiangiogénicos, para darle la chance al paciente de, aunque sea mantener algo de visión y de mantener el órgano, decidimos, digamos, este procedimiento. Y nuestro objetivo era básicamente prevenir un ojo ciego doloroso por un glaucoma neovascular. Entonces, acá les muestro un poco lo que fue el abordaje quirúrgico. Dejo esta parte inicial, porque en esta parte inicial, cuando coloco la cánula de infusión, en la maniobra inicial de inspección que uno hace para ver si, la pausa ahí un segundito, así se puede ver, en la maniobra inicial que uno hace para ver si la cánula está en la cavidad vítrea, a mí me generó ciertas dudas, pero bueno, cometí el error de seguir con la cirugía. Entonces, al seguir con la cirugía, cuando comenzamos el procedimiento quirúrgico, vemos el desprendimiento de retina, que se ve ahí, y se ve un desprendimiento coroideo prácticamente en 360 grados, lo cual había confirmado un poco mi sospecha de que la cánula estaba subcoroidea. Procedemos con las maniobras, en este caso, que se deben hacer. Cambio la cánula de infusión, intento encontrar un puerto que esté permeable, inicialmente. Fíjense acá que la cánula de infusión, el tip de infusión se ve bien. Abro el tip de infusión, como cambia el reflejo rojo, y ahí nos damos cuenta de que la cánula está digamos, correctamente colocada. Hacemos otro puerto para digamos, colocar la cánula de infusión y poder seguir con la cirugía. Comprobamos la permeabilidad, ¿sí? Y cuando coloco en este puerto la cánula de infusión, de vuelta encuentro que tenía un tejido en la punta, que la estaba obstruyendo. Entonces procedo a hacer la maniobra de liberación,
Fíjense cómo se ve ahí la liberación de la cánula y procedemos a continuar con la cirugía. Este paciente ya estaba vitrectomizado, motivo por el cual comenzamos básicamente estabilizando la retina con perfluorocarbono y haciendo una vitrectomía de la base del vitrio residual, digamos, que había quedado. Después continuó, fíjense cómo se ve acá el desprendimiento coroideo con el desprendimiento de retina y la lesión del melanoma tratado antiguamente. Procedemos con la cirugía, se hace vitrectomía, lo que quedaba, y estábamos con bastante poco espacio por este desprendimiento coroideo de 360 grados de tipo anular. Hago un intercambio fluido-aire, lo que me da un poquito de más espacio para poder trabajar, y la retina ya estaba, por suerte, bastante aplicada, y procedemos a una endopanfotocoagulación. Obviamente, este paciente, terminamos con la panfotocoagulación. Este paciente después lo dejamos con aceite de silicona, y procedemos, por último, a la inyección del antiangiogénico. Bien, entonces, como conclusión, siempre tenemos que realizar alguna ecografía preoperatoria, en el caso de que tengamos un desprendimiento de retina, que no encontremos alguna lesión. Identificar aquellos pacientes que tienen mayor de riesgo para una retinopatía por radiación, y los tratamientos precoz que hablaba hoy Carolina para prevenir la retinopatía por radiación, que están hablando muchos estudios como los que mostró Carolina. Así que bueno, muchas gracias. Ese fue el caso, breve. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por la presentación. Deja de compartir así, si querés. Estamos todos. Ahí está. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien Sí, quiere? yo quería preguntarle algo a los chicos. Muy buenísimo el caso. Quería preguntarle si tienen alguna experiencia en colocar aceite, no digo en este caso por el desprendimiento de retina, sino hacer vitrectomía y colocar aceite como manera de amortiguar la radiación en una placa que uno sabe que le va a dar mucha radiación al ojo, o de colocar antiangiogénicos en forma reglada antes de que aparezca la retinopatía por radiación. Bueno, con respecto, Mauricio, con respecto a la primera pregunta, la que hace eso es la doctora Tara McCannell. Hace, digamos, colocar aceite, digamos, hacer una vitrectomía en el momento de la placa. La verdad que en todo el manejo del oncólogo ocular, eso, digamos, no es la regla, porque uno primero, recordemos que tenemos que inactivar el tumor. De hecho, uno espera que tener respuesta al tumor previo a introducirse a nivel intraocular. Entonces, en general, si bien ella lo hace en la mayoría de los oncólogos oculares a nivel mundial, eso no se realiza. Sí, lo que vos decís de la segunda pregunta, excelente, y eso es lo que se está haciendo. No se espera a tener clínicamente los hallazgos de los cambios de la retinopatía por radiación, que a veces pueden aparecer, como hay una pregunta ahí en el chat, clínicamente pueden aparecer alrededor del año en general, pero uno sabe que por estudios complementarios primero se ven mucho antes, y la indicación sería inyectar, hay varios trabajos, algunos inyectan cada 3-4 meses, pero muchos, o sea, otros protocolos hablan de la inyección mensual incluso, por lo menos los 2 primeros años. O sea, fíjense que, y eso es lo que habla de los estudios prospectivos, a veces, claro, eso es en un estudio, hay que ver un paciente inyectarlo todos los meses por 2 años, pero sí ayuda para prevenir la inyección, por ejemplo, 3 veces por año, es decir, cada 4 meses, y ya hay varios reportes incluso con eso. No solo de la Avastin, sino también de otros antiangiogénicos. Ezequiel, ¿vos querés preguntar algo? Sí, una pregunta. Una de las opciones terapéuticas que no se nombraron ahí es que en vez de hacer una vitrectomía, ¿por qué no intentar con el ciclo G6, con el láser externo?
En realidad, sí, eso podría ser en el caso del glaucoma neovascular, pero acá tenía toda la Claro. retina desprendida. Bueno, pero si el paciente no tenía visión y por más que tenga la retina prendida y la visión era tan poca, pues es un igual- ciclo G6 y si el objetivo era que el paciente no tuviera un ojo doloroso, con el ciclo G6 de afuera ya está, lo puede lograr eso. Sí, eso podría haber sido una opción tal cual, pero bueno, en este caso, digamos, el paciente primero tenía, o sea, no era que no tenía visión, sino algo de visión tenía, para él era útil, digamos, y quería intentar preservar esa visión que tenían en ese aspecto. La verdad que era eso. Y bueno, nada, por eso quisimos tratar de aplicar la retina, Juan, ¿no? Aplicar la retina y bueno, y después continuar. Sí. Una pregunta, ¿el desprendimiento de retina él era había puesto que Seguí, dale. No, como él puso que la idea del tratamiento era que el paciente no tuviera dolor en el ojo, pensé que por ahí en vez de hacer toda la vitrectomía para que conservara algo de campo visual, eso ya está descartado. Entonces, si uno pensaba en un ojo ciego doloroso, ya directamente le haces un ciclo G6 y no tenés que andar entrando dentro del ojo con todo lo que significa. Sí, eso, Bueno. eso es verdad, eso Sí, es verdad. sí, Igual es una otra opción cosa válida. importante a Está bien. remarcar, recordemos que es un tumor maligno, en este caso, como el tumor está controlado, pero si en otro paciente, que hemos tenido casos de pacientes con glaucoma neovascular y que el tumor es un tumor grande, el ojo sin visión ni nada, también recordemos que siempre está la opción de la enucleación, ¿no? De hecho, Sí, uno obvio. sabe Sí, que sí. hay enucleaciones secundarias post-radiación, ¿no? Sí. Perfecto. Una pregunta que entiendo que sí, el desprendimiento era un cuadro exudativo post por el diagnóstico del melanoma, digamos, no tenía ningún tipo de desgarro ni nada por el estilo, era simplemente exudativo, ¿no es cierto? Claro, por eso nuestra conclusión de la ecografía, de hecho fue operado 3 meses antes de un desprendimiento de retina, cuando en realidad ese desprendimiento de retina era exudativo por el melanoma, tal cual. Por eso te preguntaba, o sea... Sí, totalmente, que eso, sobre todo acá, en esta sociedad que es muy importante y no es digamos, a veces uno recibe casos de desprendimientos de retina que al final, digamos, son exudativos por el melanoma. Entonces recordemos eso, que si, sobre todo los residentes, los más jóvenes, que si ven un desprendimiento de retina y no hay ningún desgarro, no hay ninguna lesión, no hay nada, muchas veces, a veces es difícil de verlo, pero bueno, con una ecografía uno por lo menos ve que hay una lesión sólida y evita, digamos, introducirse en el ojo y hacer una cirugía sin sentido. Y la panfotocoagulación, la indicación era en razón de que de aplicarle la retina, de disminuir el cuadro inflamatorio, porque... No, en este caso la panfotocoagulación es, el paciente estaba con un glaucoma neovascular, recordemos que digamos, la retinopatía por radiación es una retinopatía oclusiva, entonces estaba con un glaucoma neovascular, con rubiosis en el iris, entonces la idea de todo esto era aplicar la retina. ¿Para qué? Para poder hacer una endopanfotocoagulación y ayudar también con antiangiogénicos. Los antiangiogénicos, como decía recién Carolina, por sí solos, es como durante un plazo muy prolongado y digamos, es pan para hoy, hambre para mañana. En cambio, la idea, por ahí el tratamiento definitivo en este caso, era por ahí lograr aplicar la retina para hacer una panfotocoagulación y poder tratar la retinopatía isquémica que tenía el paciente. Claro, otra cosa en realidad, acá llegamos tarde, ¿no? Porque en realidad, si hubiéramos, digamos, si no hubiera pasado tanto tiempo, si hubiéramos visto antes todo eso, uno podría haber hecho un tratamiento mucho más precoz con antiangiogénicos y evitar, digamos, la idea es tratar de no llegar a estos casos tan avanzados, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Bueno, Juan. Sí, si no hay alguna pregunta más, si nadie quiere acotar algo más de los casos pasados. Vamos a ir cerrando. Bueno, recordemos que la última actividad, Juan, la próxima actividad de la SARIP es el 17 de junio, el curso de imágenes multimodales que van a coordinar el doctor Bafalú y la doctora Gay. Esa es la próxima actividad. Y bueno, muchísimas gracias a todos los disertantes por el nivel de las presentaciones, excelentes los casos, y a los panelistas preguntando y discutiendo. Así que 17 de junio, próximo evento. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y acordémonos, Gracias a todos. en agosto el 12 Gracias a el todos, Ateneo. gracias por la invitación.
Gracias. Chao chicos. Suerte. Gracias.